Bueno, arrancamos con la que va a ser la última clase, por lo menos mi última clase de biofísica de este año, en la que vamos a discutir métodos que llamamos INCEL, ¿de acuerdo? Eh, es esencialmente tratar de ver qué se puede hacer para entender nuestro sistema de estudio, las proteínas, desde un punto de vista físico-químico, biofísico, en su ambiente natural, ¿de acuerdo? Donde trabajan, donde tienen que funcionar, que es adentro de la célula. La clase que voy a dar esta clase normalmente la da el doctor Andrés Vinolfi, que es investigador en IBR, que hizo su postdoctorado trabajando sobre estos métodos y es un experto en el tema. Y bueno, voy a usar su presentación, no le voy a pedir que grabe la clase este año, pobre hombre, tiene muchas otras cosas de que ocuparse. Bueno, eh, qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Cuál es nuestro problema? Ufa, dice. ¿Qué es lo que estamos tratando de averiguar? Recordemos lo que dijo en su momento, hablamos de plegamiento de proteínas hace unas cuantas clases atrás, y este buen hombre, Christian Amundsen, que fue el que le dieron el Nobel por describir por primera vez la hipótesis termodinámica, para llegar a partir a través de su experimento de la hipótesis termodinámica, describir eh, cuál es la idea del plegamiento de las proteínas, de cómo se llega a conformación nativa, que la conformación nativa está codificada en la secuencia primaria. Decía y destacaba que la conformación nativa se determina por la totalidad de las interacciones interatómicas, definida a su vez por la secuencia, en un ambiente determinado. ¿De acuerdo? Es claro que la conformación que lleva una proteína va a depender del ambiente. Si tenemos un urea 8 molar, va a tener una conformación al azar, muy probablemente. Si está en un buffer o lo que sea, eh, va a tener una conformación plegada. La otra cosa que decía Finsen es que para estudiar las proteínas hay que utilizar condiciones similares para las cuales fue seleccionada para trabajar. Me acuerdo de decir lo que se llama el estado fisiológico, donde está hacer estudios en condiciones lo más cercanas a la fisiología posible. ¿Qué es lo que en general tratamos de hacer? Trabajando las proteínas en buffer, con un poquito de sal, etcétera, etcétera. Otro punto que es importante tener en cuenta, bueno, esto digamos es una idea global sobre qué las proteínas que tenemos que estudiar en el estadio, en una situación lo más parecida a la fisiología posible, porque es para lo cual evolucionaron. Otro concepto que es interesante fue uno que desarrolló un buen hombre, Edwin McConkie, a fines de los 80, fue su primer trabajo, que propuso, en base a unos experimentos, digamos, fue long fetch, pero fue una idea que prendió, propuso que la secuencia de la proteína no solamente evolucionaban para llegar a su plegamiento y su actividad, sino que tenían una presión de selección extra en cuanto a lo que son los residuos de superficie. De acuerdo, él observó poca variación en lo que son los residuos de superficie de las proteínas, y respecto a lo que se esperaba por la falta, en principio, de presión evolutiva para los residuos de superficie, ¿de acuerdo? O sea, la surcida de proteína, mayormente una proteína que tiene que mirar al agua, con que sea polar y o cargada, ya en principio sería mayormente suficiente. Si tienen una región de interacción peculiar, eso se conservará un poco más o un poco menos, pero en principio no tendría que haber una selección muy grande para los residuos de superficie. Sin embargo, observó una presión de selección grande para los residuos de superficie y propuso que eso se debía a lo que llamó la estructura quinaria de las proteínas. La estructura quinaria es la necesidad de las proteínas de moverse en el ambiente celular, que está muy, muy densamente poblado de otras macromoléculas y de sales, lípidos, etcétera, sin joderse, ¿de acuerdo? Entonces, el organismo necesita que las moléculas se muevan y que estén lo menos posible, digamos, lo que no sea una actividad productiva ocurra el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Y eso requiere que la superficie sea peculiar, digamos, no cualquier superficie responde igual.
Si encontramos, por ejemplo, proteínas que tengan superficie con mucha complementación de carga, van a engancharse y van a dificultar el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de estructura quinaria, la demostración o llegar a entender cómo esta estructura quinaria de la proteína puede estar realmente funcionando o no, requiere estudiar cómo son las proteínas en el ambiente celular. ¿Y es muy diferente el ambiente celular de lo que podemos emular in vitro? Sí, es muy diferente. ¿De acuerdo? En in vitro, uno va a tener las proteínas flotando en una solución muy diluida normalmente, es muy difícil llegar. Muy pocas veces trabajamos en soluciones suficientemente pesadas o concentradas como para emular el ambiente celular. ¿De acuerdo? Podemos tener macromoléculas, Crowders, generar, digamos, polímeros o sales, controlar el pH y demás, pero es difícil que se llegue al nivel de empacado de crowding macromolecular que existe en el interior de una célula, que es gigantesco, ¿de acuerdo? Miremos algunas cantidades. Estas son cosas que uno puede más o menos emular en una solución. Hay una concentración de iones inorgánicos de alrededor de 300 milimolar dentro de una célula. Con esta distribución, estos son, digamos, cambian entre especies en distintas localizaciones. Un lisosoma es más ácido que el citosol, por ejemplo. Podemos tener 300 milimolar de metabolitos. De vuelta, esto es relativamente simple de simular. Uno puede poner una solución que tenga glutamato, glutatión, fructoso, no sé, bifosfato, etcétera, etcétera, ATP. No es difícil, se mezcla y ya está. Lo que es complicado es emular la concentración y la calidad de lo que hay en el ambiente celular a nivel de macromoléculas biológicas. Por un lado, la concentración que tiene es bestial, 300 o 400 gramos por litro. Imagínense, un litro es un kilo, o sea que es un tercio de la masa del volumen celular, es macromolécula, es muchísimo, digamos. Piensen agarren un vaso de agua, pónganle un tercio de cualquier cosa que se antoje, azúcar, sal en peso, y se van a dar cuenta lo difícil que es disolverlo. Y tenemos eso de un tercio de macromoléculas, es realmente muy, muy grande. Estamos hablando de otros 100 o 300 gramos por litro de proteína y una cantidad no despreciable de ARN y ADN. Entonces, esto, que es lo que da las interacciones quinarias, lo que tienen que regular la estructura quinaria de las proteínas, es lo que es difícil de emular. Uno puede mirar este tipo de cómo se distribuyen distintos metabolitos y distintas proteínas, etcétera, se pueden estudiar y se distribuyen de forma diferente a su vez en el interior celular. El interior celular no es una cosa homogénea, de forma que, de vuelta, las proteínas pueden tener que comportarse diferente dependiendo si están en una región o en otra, donde tienen que eh, ejercer su actividad. Bueno, a la hora de hablar del efecto del crowding macromolecular, del confinamiento impuesto por la cantidad grande de macromoléculas, tenemos que diferenciar interacciones duras contra interacciones blandas. Digamos, interacciones duras son aquellas que uno podría pensar simplemente por la exclusión estérica, es decir, si tengo tanto volumen de macromoléculas, ¿cuánto espacio me queda para juntarlas y tener volumen, o sea, cuánto volumen libre me deja esa cantidad de macromoléculas, pero en general las macromoléculas tienen una superficie alrededor que extiende su volumen real y que participa, bueno, como veníamos diciendo, de todas estas interacciones transientes que dificultan aún más la movilidad. El crowding tiene efectos medibles sobre la función de las macromoléculas y sobre la estructura de las macromoléculas. Fíjense acá lo que ocurre, por ejemplo, con la desnaturalización de la ubiquitina. Este tipo de curvas las recordarán de las clases de plegamiento. Acá tenemos la temperatura en Kelvin y el delta G, o sea, el delta G de plegamiento en función de la temperatura. Recuerden que tiene una forma de campana, tenemos de un lado la desnaturalización por calor, del otro la desnaturalización por frío. Y fíjense cómo se corre esta campana de lo que se observa en solución PBS, en fosfato buffersalino, o sea, una solución que normalmente tomamos en un trabajo in vitro como se llama solución fisiológica, básicamente, como una condición fisiológica,
a lo que ocurre en presencia de un Crowder, de un polímero, que genera mucho volumen fluido, pero es un polímero más, digamos, no tiene una interacción peculiar, o sea, es una cosa bastante homogénea, que altera la campana, pero no tan bestialmente, y lo que ocurre con concentraciones grandes de albúmina, silicaobina y isocina. El ficol corre un poquito la campana, pero la albúmina sobre todo, que es una macromolécula compleja, corre bastante más la campana cuando está concentrada. Otro ejemplo en que podemos ver en que se manifiesta el efecto del crowding es en el tipo de forma que puede adquirir un dímero de proteínas. Fíjense, en este gráfico tenemos la fracción de Crowder, de macromolécula, de polímero, lo que sea que estemos utilizando en el volumen de la solución, y cómo eso afecta la, eh, la constante de dimerización respecto de la constante de dimerización en ausencia de Crowder. Un dímero que es esférico, que minimiza la superficie, cuando yo tengo algo que me lo fuerza a formarse, va a formarse con más facilidad. ¿De acuerdo? Ahora, un dímero que es muy elongado, cuando yo tengo un Crowder y el Crowder va a tratar de minimizar el volumen de vuelta, la relación superficie-volumen, va a haber disminuida su afinidad. Entonces también el entorno macromolecular va a afectar la constante de afinidad de distintos, o sea, va a afectar la forma que van a tender a adoptar las formas oligoméricas de proteínas. Entonces, uno puede, en cierta forma, tratar de emular el ambiente celular y tratar de entender de forma discreta, de una forma reduccionista, como solemos trabajar en ciencia, qué es lo que pasa en el entorno nativo. Sin embargo, la vida no es tan fácil y uno puede dar vueltas y vueltas tratando de ponerle ficol, albúmina, lo que sea a las macromoléculas, a las proteínas de estudio, y siempre va a tener pocos resultados parciales y discutibles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de hacer experimentos in-cell? Es si se puede, y en los últimos años, en las últimas décadas, se ha logrado tener formas de trabajar in-cell y obtener resultados significativos, si se puede hacer el experimento y no volar tanto con las posibilidades.